Ya. Sí se ve, ¿no? No sé por qué. Sí. Ya. Y ahora sí. Bueno, continuaremos ahora con cáncer gástrico. Entonces, algunas consideraciones para hablar de cáncer gástrico. El cáncer gástrico es el quinto cáncer más frecuente a nivel mundial y el tercero en el Perú. A nivel mundial, más frecuente es el cáncer colorectal que el cáncer gástrico, pero en el Perú ocurre al contrario. Primero cáncer gástrico y luego cáncer colorectal. Ahora, existe una alta incidencia en Asia y en Latinoamérica y es más frecuente en hombres que en mujeres. Ahora, ustedes se acordarán igualito, ¿no? Como ya vimos, el estómago, sus partes, fondo, cuerpo y antro. Y la curvatura menor y la curvatura mayor. Ahora, en el cáncer gástrico hay algo importante que está muy asociado a la infección previa por Helicobacter pylori. Y justo lo que les mencioné en su momento era que la infección crónica por Helicobacter pylori nos puede dar una gastritis crónica atrófica que tiene mayor riesgo de generar un cáncer gástrico. Entonces, ¿se acuerdan que yo les mencioné que Helicobacter pylori tiene predilección por unas partes del estómago? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué parte del estómago coloniza principalmente? ¿No? ¿Puedes repetir, por favor? No te escuché bien. Evelyn. En antro. Ajá, muy bien, en antro. Helicobacter pylori coloniza antro y bueno, afecta también la curvatura menor del estómago. Y justo coincidencia también que el cáncer gástrico aparece con mayor frecuencia en ambos lugares, en el antro pilórico y en la curvatura menor. Entonces, para que se acuerden, Helicobacter antro, curvatura menor, cáncer antro y curvatura menor. Ahora, cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico, en realidad estamos hablando de una serie de tumores, ¿ya? No solo uno. Usualmente decimos cáncer, o sea, utilizamos el término cáncer gástrico para referirnos a uno principalmente, que es el más frecuente y que es el adenocarcinoma gástrico. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que existen otros tipos de tumores gástricos, como el linfoma gástrico, que se los mencioné brevemente en la anterior sesión, ¿no? El linfoma gástrico, que es el linfoma MALT, los tumores mesenquimales, tumores del estroma gastrointestinal, que también se le conoce por las siglas tumores GIST, ya, son estos de acá, tumores GIST, los tumores carcinoides, que son tumores neuroendocrinos, y metástasis, ¿no? Un tumor que tiene, su primario es en otra parte del cuerpo y que hace metástasis a estómago. Pero nosotros nos vamos a centrar en el adenocarcinoma gástrico, ¿ya? Eso quiero que tengan en cuenta. Ahora, existen múltiples factores de riesgos asociados al desarrollo de cáncer gástrico, pero los vamos a dividir en dos grandes grupos. Aquellos factores de riesgo exógenos y aquellos endógenos. Exógenos es uno, tener la infección por Helicobacter pylori. Como les dije, usualmente nosotros adquirimos la infección durante la niñez, ¿no? Y con el tiempo desarrollamos una enfermedad aguda, o en algunos casos hasta una gastritis crónica. Otro factor exógeno es la dieta rica en nitratos o sales. ¿Ya? Otro es el consumo de tabaco. Es por eso que Asia es uno de los países que tiene mayor prevalencia e incidencia de cáncer gástrico, ¿no? Porque también es una población que consume bastante tabaco. También se ha visto que la infección por el virus de Epstein-Barr predispone al desarrollo de carcinoma gástrico, el estatus socioeconómico bajo y la obesidad. Ahora, acá quiero resaltar que cuando hablamos de estatus socioeconómico bajo, no quiere decir que porque eres de repente pobre, puedes tener cáncer gástrico. No, no va por ahí. Sino que si tenemos una persona que tiene un estatus socioeconómico bajo, es probablemente también es más probable que las medidas de saneamiento que esa persona tenga o no sean las mejores, ¿no? O sea, que no tenga tal vez saneamiento básico
y por lo tanto también tenga mayor predisposición a adquirir infección por Helicobacter pylori, ¿no? No precisamente porque la persona no tenga medidas de higiene adecuadas, sino porque el medio no se lo permite. Entonces, eso hay que tener en consideración también. Otro factor de riesgo son factores de riesgos endógenos, que los vamos a dividir en dos grandes grupos. Las condiciones gástricas predisponentes, o sea, enfermedades de fondo gástricas que me predisponen a desarrollar cáncer gástrico, o factores hereditarios. ¿Cuáles son las condiciones gástricas predisponentes? Uno es la gastritis atrófica crónica, que es justo la que mencionamos anteriormente, y que está asociada a infección por Helicobacter pylori. Otra es la cloridria, que es la enfermedad que ocurre en la enfermedad de Menetrier. La enfermedad de Menetrier está asociada a cloridria y también a hipoalbuminemia, ¿ya? Luego tenemos las úlceras gástricas. Justo lo que les decía, en la enfermedad ulcerosa péptica podemos tener dos tipos de úlceras, duodenales y gástricas, según su localización. Las que son más frecuentes son las duodenales, pero las que tienen más riesgo de malignizarse son las gástricas. ¿Ya? Y presencia de pólipos gástricos adenomatosos. Eso también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico, así como la presencia de pólipos en colon es frecuente, es un riesgo para desarrollar cáncer de colon, ¿no? Ustedes se acordarán, pólipos, todos esos, cada uno tiene cierto grado de malignidad similar. En el estómago también pueden aparecer pólipos y si son adenomatosos hay mayor riesgo de que que se convierta en un cáncer. Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hemos visto que predispone al desarrollo de esófago de Barrett y de esófago de Barrett se convierte a un adenocarcinoma esofágico, pero también puede convertirse en un adenocarcinoma gástrico, porque hay un tumor en específico que se conoce como, o cáncer, ¿no? Que es cáncer de la unión gastroesofágica, porque ustedes han visto que entre el esófago y el estómago hay un límite muy pequeño, ¿no? Entonces puede aparecer un cáncer ahí, justamente entre la unión gastroesofágica, que yo no sé si ese cáncer le pertenece al esófago per se o al estómago, ¿no? Entonces, un ERGE podría predisponer un cáncer a nivel estómago y de esófago también. Y factores hereditarios es tener historia familiar de antecedentes que han tenido, antecedentes de cáncer gástrico, antecedentes familiares, o también se ha visto que las personas con grupo sanguíneo A, sangre tipo A, tienen también mayor riesgo de cáncer gástrico. Uy, ya. Entonces, el cáncer gástrico lo vamos a dividir en dos grandes grupos, que es el cáncer, el cáncer difuso y cáncer de tipo intestinal. ¿Ya? En la fisiopatología del cáncer gástrico se han establecido dos teorías o dos modelos. Uno es la cascada de Correa, que explica o que intenta explicar el desarrollo del cáncer gástrico de tipo intestinal, que dicho sea de paso es el más frecuente. Y por otro lado está el modelo de Carneiro, que trata de explicar la etiología o la fisiopatología del cáncer gástrico de tipo difuso, que es menos frecuente. ¿Ya? La cascada de Correa, ¿qué nos dice? La cascada de Correa nos dice que hay una lesión previa en la mucosa gástrica, usualmente asociada a infección por Helicobacter pylori, y esa lesión suele ser gastritis crónica, que en algún punto genera atrofia, estimula la expresión de factores de crecimiento, genera metilación y mutaciones genéticas como mutaciones del gen P53 o inactivación del gen APC que van a generar el desarrollo de un cáncer, ¿no? Entonces hay una lesión previa que me predispone al desarrollo de un cáncer y esa lesión previa suele ser infección por Helicobacter pylori que me produce una gastritis crónica, atrófica principalmente. Pero no es la única lesión que puede haber, porque también hay gastritis autoinmunes que me pueden predisponer al desarrollo de cáncer, ¿ya? Por lesión de nuestro propio, porque nuestro propio sistema inmune empieza a atacar a nuestra propia mucosa gástrica. Em, entonces, esta secuencia
de acontecimientos es la que puede desarrollar un cáncer gástrico de tipo intestinal, según la cascada de Correa. ¿Ya? Pero ustedes recordarán que qué pasa con el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori al atacar antro, que es una de las zonas donde más hay células G que estimulan que secretan gastrina y que estimulan la secreción de ácido, como empieza a dañar todo ese lado, empieza a generar atrofia. Y al generar atrofia también disminuye la secreción de gastrina. Y eso hace que en algún punto disminuya también la secreción ácida, ¿no? Por eso ven esta flecha en la que en un principio hay cierta cantidad de secreción ácida y que con el tiempo va disminuyendo producto de la atrofia. Ya. En cambio, el modelo de Carneiro, que trata de explicar el origen del cáncer gástrico de tipo difuso, nos habla de mutaciones germinales en el gen de la ecaderina, ¿no? Ese es el cáncer intestinal de tipo, perdón, cáncer gástrico de tipo difuso. Entonces, a diferencia del cáncer gástrico de tipo intestinal, en el que el origen es una lesión previa, una condición gástrica previa que me haya predispuesto a desarrollar cáncer gástrico, el modelo de Carneiro, que habla del cáncer gástrico de tipo difuso, nos dice que hay un componente hereditario importante, que son las mutaciones germinales en el gen de la ecaderina 1. Y eso no se olviden, chicos, ¿ya? Si nos hablan de mutaciones en ecaderina 1 o CDH1, estamos hablando de cáncer gástrico de tipo difuso. Y acá hay un componente hereditario importante. Y acuérdense que cuando hay cuando hay factores hereditarios de por medio, usualmente estamos hablando de cánceres de presentación a temprana edad, ¿no? Entonces, si yo hablo de un cáncer gástrico en un paciente joven, voy a sospechar más de un cáncer gástrico de tipo difuso que de un tipo intestinal, ¿no? Porque como les digo, para que se desarrolle un cáncer gástrico de tipo intestinal, tiene que haber habido una condición gástrica predisponente, ¿no? Y para eso tiene que ocurrir más tiempo. Entonces hay ciertos criterios para yo sospechar de un cáncer hereditario difuso. Y bueno, los criterios se basan básicamente en tener el antecedente familiar, ya sea de primero o segundo grado, o antecedente familiar de cáncer gástrico, pero de presentación a temprana edad, ¿no? Usualmente menor de los 50 o 40 años. Entonces, si yo tengo un paciente con sintomatología de un cáncer gástrico, que en realidad la sintomatología es muy inespecífica, ¿no? Porque en estadios tempranos suele ser asintomático y ya en estadios tardíos en realidad se puede presentar como con signos y síntomas de hemorragia o de repente con un cuadro clínico de dispepsia y asociado, por ejemplo, a pérdida de peso. Entonces, si yo tengo un paciente joven con, con esas manifestaciones clínicas y a eso, cuando yo le agrego el hecho de que tiene antecedentes familiares de cáncer gástrico a temprana edad o familiares de primero o segundo grado con antecedente de cáncer gástrico, entonces yo podría sospechar de un cáncer gástrico de tipo difuso. Ya. Entonces, el cáncer gástrico tiene múltiples clasificaciones. Debido a que tiene una alta incidencia en Japón, este, hay la mayoría de estudios o de clasificaciones son japonesas. Ya hay la clasificación más antigua de cáncer gástrico y que aún prevalece es la clasificación de Loren, pero esta es una clasificación anatomopatológica. De todas maneras, hay ciertas características que me pueden orientar hacia uno u otro tipo o hacia uno u otra estirpe histológica. Sin embargo, la única manera de que yo determine si es intestinal o difuso es que yo haga una biopsia y revise el microscopio esa muestra, ¿no? Así como existe la clasificación de Loren, existen otras clasificaciones. Esto es solo para que lo tengan en cuenta, porque en clases ustedes solo han visto la clasificación de Loren y la clasificación japonesa. ¿Ya? Comenzaremos hablando de la clasificación de Loren, entonces. La clasificación de Loren, como les digo, es una clasificación anatomopatológica o histológica, como lo quieran llamar. Y divide el cáncer gástrico en dos tipos, intestinal y difuso. Ya. El cáncer gástrico de tipo intestinal se cree que es más frecuente
en hombres que mujeres. Y usualmente la edad de presentación es en adultos mayores de 50 años. Las áreas con mayor riesgo de cáncer gástrico de tipo intestinal son Japón, China y Corea, o sea, el continente asiático. La localización suele ser en antro, o sea, es una localización distal. ¿Por qué? Porque como vimos en la fisiopatología, usualmente al cáncer gástrico de tipo intestinal le precede una lesión que suele ser una gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori. Y el Helicobacter coloniza principalmente antro. Entonces, la localización del cáncer gástrico de tipo intestinal suele ser el antro. Tiene un patrón de crecimiento exofítico, o sea, una masa que protruye, y a la histología vamos a encontrar estructuras glandulares, mucina extracelular. En cambio, en el cáncer gástrico de tipo difuso, no hay predilección por un género en sí, tiene una presentación en edades más tempranas. Ay, espérame, voy a... Acá siempre... ya. Aquí he puesto mayores de 50, pero es menores. Ya. En adultos jóvenes menores de 50, no hay áreas geográficas en las que haya mayor riesgo. Se localiza usualmente en cuerpo y tiene un patrón de crecimiento llano, ulcerado, asociado a limitis plástica. Y a la histología es no cohesivo, no hay glándulas porque es mal diferenciado y se evidencian células en anillos de sello. ¿Ya? Esto es lo característico del cáncer gástrico de tipo difuso. Células en anillo de sello y presentación en edades tempranas. Ahora, eso en cuanto a la clasificación de Loren, pero la clasificación japonesa, este, clasifica el cáncer gástrico de forma macroscópica. Ya esto es microscópico, esto de acá es macroscópico. Pero primero divide el cáncer gástrico en dos grandes grupos. El cáncer gástrico incipiente y el cáncer gástrico avanzado. El cáncer gástrico incipiente o temprano es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El cáncer gástrico incipiente o temprano solo compromete mucosa y submucosa. ¿Ya? En cambio, el cáncer gástrico avanzado compromete más allá de la submucosa. Entonces, la clasificación macroscópica del cáncer gástrico incipiente o temprano está basada en el sistema de Paris, ¿no? Estos son hallazgos endoscópicos. En endoscopía yo puedo utilizar esta clasificación. Entonces, este sistema de Paris va a clasificar el cáncer gástrico incipiente o temprano en 5 tipos. El 0,1, el 0,2A, el 2B, el 2C y el 3. El 1 es una masa que protruye, una masa exofítica. El 2A es superficial elevado. El 2B es superficial plano y el 2C es el superficial depresivo. Acá le resalto el 2C porque el 2C es el más frecuente, ¿ya? Y en el 3 ya hay una excavación, como que intentando ulcerarse. En cambio, en el cáncer gástrico de tipo avanzado, vamos a utilizar la clasificación de Borman. Es una clasificación macroscópica también. Y va a dividir acá en 4 tipos. El tipo 1 es una masa exofítica, el tipo 2 es una úlcera, el tipo 3 es infiltrante y ulcerativo y el 4 es difuso e infiltrante. Mm, ya. Eso en cuanto a la clasificación del cáncer gástrico. Ahora veremos el cuadro clínico. El cuadro clínico, como les dije, en estadios tempranos no hay un síntoma patognomónico, ¿no? Que nos, que nos permita sospechar de un cáncer gástrico, porque usualmente suele ser asintomático, por ahí que puede asociarse hiporexia o náuseas, pero nada muy llamativo. El tema ya es en estadios avanzados, ¿no? Que ya vamos a ver un síndrome consuntivo en el que hay hiporexia, baja de peso significativa. En el peor de los casos ya hay una masa palpable a nivel abdominal. También en estadios tempranos podemos encontrar signos de obstrucción y hemorragia digestiva alta, ¿no? Signos de obstrucción como un síndrome pilórico, signos de hemorragia digestiva alta si es que hay sangrado, porque también pueden haber úlceras gástricas asociadas.
De repente el paciente se presenta con melena o con hematemesis. Signos de enfermedad metastásica. En signos de enfermedad metastásica ya vamos a ver ganglios. Y no sé si ustedes se acuerdan de un ganglio en específico asociado a cáncer gástrico y que es este de acá, que usualmente se localiza en el cuello. ¿Se acuerdan cómo se llama? Este ganglio cervical asociado a cáncer gástrico. Chicos, Evelyn, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama este de acá? ¿Cáncer de tiroides? No, no, Mm, muy ¿No te bien. acuerdas? Ya no hay problema. Es un ganglio asociado a cáncer gástrico y se conoce como ganglio de Virchow a nivel supraclavicular. Ya, eso no se bien. Este es un signo de enfermedad metastásica. Y este es un ganglio a nivel umbilical que se le conoce como ganglio de la hermana María José. Este, sí, en el ombligo, acá sale esto. Y en el cuello, Virchow es de cáncer gástrico. Pero también hay otros síndromes que son los paraneoplásicos. ¿Ya? Entre ellos tenemos este acá que es la acantosis nigricans, que ustedes recordarán que usualmente asociamos acantosis nigricans a diabetes, pero está reportado de que algunos cánceres gástricos te hacen acantosis, algunos cánceres gástricos te hacen acantosis nígricas como un paraneoplásico. Y también como estas manchas, café con leche también te pueden hacer. Y bueno, acá un cuadro en el que se ven los síntomas. Este es un registro de los síntomas más frecuentes en cáncer gástrico para que vean lo inespecífico que puede ser, ¿no? Porque el síntoma que más presente está es la pérdida de peso, pero la pérdida de peso es súper inespecífica. El dolor abdominal en un 50% de casos, náuseas en un 34% y disfagia en un 26% de casos. Entonces es realmente un reto poder diagnosticarlo en estadios tempranos. Ahora, para el diagnóstico, ustedes no se deben olvidar que siempre para el diagnóstico de cualquier cáncer, siempre biopsia. Y bueno, el cáncer gástrico es endoscopía digestiva alta más tu biopsia. Pero en el cáncer no basta con el diagnóstico, sino que yo antes de brindar tratamiento tengo que hacer estadiaje, ¿no? ¿Y cómo hago mi estadiaje? Hago tomografía con contraste de tórax, abdomen y pelvis y si es que tuviera los recursos hago un PET-CT. Porque el PET-CT va a ver la captación de las distintas, o sea, una zona de mayor metabolismo como puede ser un cáncer, va a ser captada por un PET-CT. Ahora, ¿qué otros exámenes auxiliares me podrían ayudar para un cáncer gástrico? Es la econdoscopía, porque la econdoscopía me permite ver las capas que están comprometidas, ¿no? Si es solo mucosa, si es solo submucosa, si es la muscular propia y la serosa. ¿Para qué me sirve esto? Porque les dije que ahora se divide el cáncer gástrico en incipiente o temprano y cáncer gástrico avanzado, ¿no? Entonces, si me compromete solo mucosa y submucosa, temprano. Y si me compromete más allá de la submucosa, ya sea muscular propia o serosa, estaremos frente a un cáncer gástrico en estadios avanzados. Ahora, luego de que yo hago mi estadiaje, recién voy a determinar mi tratamiento. Entonces, acá podemos ver que lo ideal siempre va a ser, lo ideal siempre va a ser operar, o sea, poder sacar todo el tumor. Eso es lo ideal, pero eso va a depender también del estadio en el que esté, si hay ganglios, si hay metástasis, del grado de compromiso de las estructuras adyacentes también. Entonces, si yo tengo una enfermedad localizada, ¿ya? Como un cáncer gástrico en estadio temprano en el que solo está confinado a su mucosa, o sea, mucosa y submucosa, entonces yo puedo plantear una cirugía o por ahí un tratamiento endoscópico. Así como vimos que en el esófago podía haber una mucosectomía, ¿no? Que retiras una parte similar, un tratamiento endoscópico. Pero si es una enfermedad localmente avanzada, cuando dice localmente avanzada es que
De repente ya hay compromiso ganglionar, pero no hay metástasis, ¿ya? Yo tengo dos opciones. O hago cirugía y luego le hago adyuvancia. No sé si ya vieron ustedes onco, pero ustedes van a ver que en oncología hay neoadyuvancia y adyuvancia, ¿no? Si hay neoadyuvancia, quiere decir que voy a dar tratamiento antes de operar. Y si hay adyuvancia es después de operar. Entonces, en una enfermedad localmente avanzada, yo hago la cirugía y luego hago la adyuvancia, o sea, después de operar. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme de que no queden rezagos de la enfermedad. Y la adyuvancia la puedo hacer con quimio o con radio. Y la otra opción es que yo haga neoadyuvancia, es decir, que le dé quimio radio antes de la cirugía, porque si el tumor es muy grande, lo que busco es achicar el tumor. Luego hago la cirugía y luego le doy quimioterapia adyuvante para también asegurarme de que no hayan rezagos de la enfermedad. Pero ya en una metastásica, ahí esto siempre acuérdense, chicos, en una metastásica ya no se opera, ya no hago operación porque ya diseminó a otros lados, ¿ya? Y si opero o hago algún tipo de intervención, es para dar calidad de vida nomás, ¿ya? Entonces es manejo sintomático en una enfermedad metastásica. Em, Y acá otra vez, respecto al tratamiento, ¿no? Tengo sospecha de un adenocarcinoma gástrico. Mi sospecha está en base al examen físico, a pruebas de laboratorio como hemograma, a la endoscopía y a la biopsia, y le hago su test, su tomografía, ¿no? Su tomografía computadorizada de toracoabdominopélvica con contraste para hacer mi estadiaje, ¿no? Entonces confirmo mi diagnóstico de adenocarcinoma gástrico. Hago el estadiaje y yo tengo que ver si es operable o no. Si es T1, quiere decir, y N0, quiere decir que tengo un tumor confinado en mucosa y submucosa, pero que no hay diseminación ganglionar. Entonces acá yo puedo considerar resecarlo endoscópicamente. No hago cirugía abdominal, solo entro por el endoscopio y retiro esa parte. Pero ¿cuándo hay resección endoscópica? Uno, cuando es un cáncer gástrico muy precoz. Lo que les decía, confinado mucosa y submucosa. Otro si está bien diferenciado, y eso lo voy a saber por la biopsia. Otro si es menor a 2 centímetros. Si es menor a 2 centímetros, lo puedo hacer resección endoscópica. Y si no es ulcerado. Pero ¿qué pasa si no cumple estos criterios? Entonces yo voy a tener que hacer una gastrectomía, es decir, retirar una parte del estómago y me llevo ganglios también. Linfadenectomía hasta la estación D2. Esto de D2 indica la estación ganglionar que me debo llevar. Ahora, ¿qué pasa si el tumor de repente ya traspasó la submucosa, pero igual no hay compromiso ganglionar? Entonces también va a ser tributario o bien a una gastrectomía, linfadenectomía con quimioterapia después, o bien quimioterapia preoperatoria, luego le hago la operación y luego le doy quimioterapia posoperatoria. Esto flote 4 ciclos es la quimioterapia, ¿no? Porque hay esquemas de quimioterapia. Esto es lo que se da, pero no tienen que aprenderse esto, solo para que veamos más o menos cómo es el manejo. Y el adenocarcinoma gástrico, que ya es inoperable, es uno que ya metastizó. Y por último, si quiero buscarle una opción de tratamiento para mi paciente, entonces puedo hacer estudios moleculares para ver si da positivo a HER2 o a PDL1 y dar inmunoterapia, ¿no? Que esto ya es terapia dirigida, como trastuzumab, nivolumab. Ahora acá para que vean más o menos cómo es esto de la operación, si yo tengo un cáncer gástrico, por ejemplo, a nivel distal, yo voy a retirar esta parte del tumor, es decir, hago una gastrectomía, pero también tengo que hacer una anastomosis, o sea, tengo que volver a unir lo que queda del estómago con el duodeno, porque si no, el tránsito intestinal no está restaurado. Yo voy a comer y la comida empieza a salir por el hueco. Entonces, a esta reconstrucción, luego de que yo retiro la parte del tumor, se le conoce como Billroth. Ya. El Billroth 1 es cuando yo retiro el Billroth 1 consiste en unir el estómago, lo que queda del estómago, con el duodeno. Pero también existe un Billroth 2 en el que yo uno lo que queda del estómago, pero ya no con el duodeno que está acá, sino con el yeyuno, con otra parte. Y esta parte, este cabo, no lo puedo dejar suelto porque si no se va a escapar por ahí contenido. Entonces le hago una anastomosis y queda así como un muñoncito. ¿Ya? Eso solo para que lo conozcan. Y ya, chicos, con eso acabamos cáncer gástrico.
Y por último, enfermedades inflamatorias intestinales. Ya. No sé si tienen alguna duda o pregunta de cáncer gástrico o continuamos con enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, genial. Entonces, enfermedades inflamatorias intestinales. Ya. Cuando hablamos de enfermedades inflamatorias intestinales, el nombre es bien sugerente, ¿no? Es una inflamación, pero crónica del tracto digestivo. Y la importancia de esta patología es que son enfermedades potencialmente discapacitantes, generan mucho malestar en el paciente y alteran la calidad de vida del mismo. Entonces, existen dos tipos principales de enfermedades inflamatorias intestinales, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Estas enfermedades tienen un pico de incidencia en la tercera década de vida, o sea, se presenta en gente joven de entre 20 a 30 años y no tienen predisposición por ningún tipo de género. ¿Ya? Acá les hice un cuadro que resume más o menos la diferencia entre cada una de estas enfermedades. Ahora, comenzaremos hablando de la colitis ulcerativa. ¿Ya? La colitis ulcerativa es es una enfermedad inflamatoria intestinal que solo va a afectar al colon, ya a la mucosa colónica. Es una inflamación de la mucosa colónica. Y va a generar un daño en la mucosa, pero de tipo continuo. Es decir, que a lo largo del marco colónico yo voy a ver compromiso inflamatorio. ¿Ya? Em, esto es importante que se acuerden porque la enfermedad de Crohn también va a ser una inflamación, pero la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, ¿ya? Teniendo sobre todo predilección por el ilion terminal, ¿ya? Pero puede afectar cualquier parte, estómago, esófago, duodeno, todo. Y a diferencia de la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn va a generar lesiones discontinuas, parchadas. Quiere decir que una parte sí tiene lesión, otra parte está sana, la otra parte tiene, la otra sana. Mm. Y va a ser una lesión más profunda porque va a haber un compromiso transmural, como vemos acá, va a afectar todas las capas. Acá las erosiones son más superficiales, acá las erosiones son más profundas. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en colitis ulcerativa, hay que pensar en las dos Cs. Colitis, colon, afecta solo colon y continuo, porque afecta de forma uniforme. Afecta uniforme, de manera uniforme. En cambio, la enfermedad de Crohn afecta todo el tracto digestivo y transmural. ¿Ya? Transmural. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, nos pueden dar sintomatología similar, solo que la colitis ulcerativa va a estar más asociada a hemorragias que la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, un paciente con colitis ulcerativa puede tener diarrea, hemorragia, tenesmo, incontinencia fecal. No, perdón, tenesmo rectal, como que tiene una necesidad imperiosa por defecar. Y va a tener como características macroscópicas signos de inflamación, básicamente. Si hay inflamación, hay eritema. Si la colitis se llama ulcerativa, es porque van a haber úlceras. Y algo que también caracteriza a la enfermedad de colon, perdón, a la colitis ulcerativa, es que hay pseudopólipos, ¿ya? Que son estos de acá, pseudopólipos, se forman pseudopólipos. Y de forma microscópica podemos ver microabscesos, atrofia glandular. ¿Cuáles son complicaciones de una colitis ulcerativa? Uno, que se forma un megacolon tóxico, que haya perforación, hemorragia digestiva o cáncer. Y acá quiero que se acuerden de esto. La colitis ulcerativa tiene más riesgo de generar cáncer de colon que la enfermedad de Crohn. Las dos enfermedades aumentan el riesgo, pero quien más aumenta el riesgo es la colitis ulcerativa. Ahora, en cuanto a la enfermedad de Crohn, como les dije, puede afectar cualquier parte del tracto digestivo. Ah, ya me acordé otra cosa de la colitis ulcerativa. Suele ser de afectación ascendente. ¿Qué quiere decir?
que comienza afectando el recto y luego sube, 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 sube. Puede afectar todo el marco colónico como puede afectar solo una parte de él. En cambio, la enfermedad de Crohn no afecta recto usualmente. Y bueno, tiene, como les dije, predilección por el hilo terminal. Acá la lesión es transmural y parcheada, zonas sanas, así como vemos acá, ¿no? Sano, lesión, y así sucesivamente. Y va a estar asociado pues a dolor abdominal, diarrea, baja de peso. En ambos puede haber baja de peso. Y a la macroscopía, como acá el compromiso es transmural, la cicatrización y fibrosis es mayor, por ende acá hay más riesgo de desarrollar estenosis y fístulas. Y algo muy importante en la microscopía es que la enfermedad de Crohn tiene granulomas no caseificantes. Eso es importante que recuerden porque creo que ya vieron tuberculosis enteroperitoneal. En la tuberculosis enteroperitoneal hay principalmente afectación del ilion terminal. Miren, igualito a la enfermedad de Crohn. Afectan los dos ilion terminal. Pero ¿qué pasa en la TBC enteroperitoneal? Si yo hago una biopsia, yo voy a encontrar granulomas típicos de la TB. Pero ¿cómo son los granulomas de la TB? Casificantes. En cambio, en la enfermedad de Crohn yo voy a encontrar granulomas, pero van a ser de tipo no caseificantes. Por eso uno de los diagnósticos diferenciales de la TBC enteroperitoneal es la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Eso acuérdense. Y en cuanto a complicaciones, fístulas, estenosis, malabsorción, también cáncer, pero más riesgo de cáncer es la colitis ulcerativa. Ya. Ahora acá, colitis ulcerativa. Como repasando, la colitis ulcerativa es una lesión continua y que afecta la mucosa colónica, C y C. El cuadro clínico, voy a tener diarrea, con sangre o moco, sangrado rectal, por eso va a haber, este, hemorragia, por eso hay hemorragia, necesidad imperiosa de defecar, tenés urgencia fecal, dolor o calambres abdominales. Algo acá importante de la colitis ulcerativa. La colitis puede estar asociada a manifestaciones extraintestinales como epiescleritis, uveitis, eritema nodoso, artritis y espondilitis anquilosante. En Rheumatoid si recuerdan que había un gen asociado a la espondilitis anquilosante, que era el gen HLA-B27, y que curiosamente también este gen está asociado a la colitis ulcerativa. Ahora, ¿qué hallazgos endoscópicos yo encuentro en un paciente con colitis ulcerativa? Uno, como es inflamación, mucosa eritematosa, y acá algo muy importante, es friable. Justo uno de los síntomas de la colitis ulcerativa es que puede producir sangrado rectal. Y es que en una colitis, el tejido es muy fácil que sangre. Se raspa un poquito y sangra. Y lo otro es que hay pseudopólipos y pólipos, ¿no? Estos de acá, que vemos acá, son pseudopólipos. ¿Por qué son pseudopólipos? Porque el pseudopólipo, como la colitis solo afecta a la mucosa, va a generar una protrusión, pero solo de la mucosa, no de todas las capas. No todas las capas del tracto gastrointestinal van a estar afectadas. Por eso se considera pseudopólipos. Ahora, para yo hacer el diagnóstico, yo tengo que hacer igualito endoscopía más biopsia. EDA más biopsia. Y en la biopsia yo voy a tener tengo que evaluar mis criterios anatomopatológicos para hacer el diagnóstico. Van a haber criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores es que encuentre inflamación mucosa, úlceras, esto no se olviden, microabscesos, y depresión de células caliciformes. Y criterios menores, inflamación crónica, aumento de vascularización, metaplasia y atrofia mucosa. Ahora, según el compromiso de la colitis ulcerativa, yo puedo dividirla en tres grupos y para eso existe la clasificación de Montreal. La, la E1 es una colitis que solo afecta a recto, por eso se conoce como proctitis, ¿ya? Y la proctitis, es la más frecuente de todas, ¿ya? Ocurre más o menos en 30-60% de los pacientes y se va a asociar sobre todo a hemorragia rectal, tenesmo y urgencia. ¿Qué hago en un paciente que tiene, por ejemplo, una proctitis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento?
Le voy a dar mesalacina, mm, sí, mesalacina o sulfasalacina, ¿ya? Que son estos fármacos, los 5-ASA. O también le podría dar corticoides tópicos. En cambio, en un paciente con colitis izquierda, quiere decir que me va a afectar de recto, porque les dije que era ascendente, hasta todo el colon izquierdo. Y acá va a haber más diarrea, dolor cólico abdominal, e igualito, puedo dar sulfasalacina, mesalacina o corticoides tópicos. Y cuando hay una pancolitis, que afecta, quiere decir todo el marco colónico, acá voy a tener mayor compromiso, va a haber síntomas constitucionales, puedo tener fiebre. Y acá ya tengo que considerar dar igualito, ¿no? Sulfasalacina, mesalacina o corticoides tópicos, pero también orales. ¿Ya? Va a tener que ser como que un tratamiento más fuerte. Igualito, ¿no? Como son enfermedades crónicas que van a tener episodios de activación y remisión, entonces, dependiendo de la actividad patológica que haya, yo voy a ver si es tributario de mesalacina, sulfasalacina o de corticoides de repente. Pero algo que ustedes tienen que acordarse es que si yo tengo un paciente con enfermedad muy aguda, lo primero que voy a tener que dar es corticoides, porque como es un problema inflamatorio principalmente, lo que más rápido me va a ayudar a bajar la inflamación en un principio son los corticoides. ¿Ya? Y recién si la enfermedad es refractaria a tratamiento o ya hay cambios sospechosos de malignidad, entonces podría considerar hacer una proctocolectomía. Ahora, para eso existen los criterios de True Love y WITS, en el que nos dice qué tan activo o no está nuestra enfermedad, ¿no? O sea, qué tan activo no está la colitis. Y existen todos estos criterios, ¿no? La presencia de sangre, el número de posiciones, si hay fiebre o no, o reactantes de fase aguda. Y en función de este puntaje, yo puedo determinar si es leve, moderado o severo y este, elegir mi tratamiento, ¿no? Porque como les digo, si es muy agudo y grave, lo primero que tengo que dar es corticoides endovenoso para bajar la inflamación. Perdóname un rato, chicos. Ya, ahora sí. Entonces, ahora veremos la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una inflamación, pero acá es transmural, el otro era solo mucosa. Ya, transmural y que compromete el tracto digestivo, pero de forma discontinua, parchado. Y usualmente, como les dije, respetaba recto. Entonces, ¿cuál es la clínica de un paciente con enfermedad de Crohn? Una es que va a haber dolor abdominal recurrente, pérdida de peso, diarrea. En la enfermedad de Crohn también puede haber sangrado, pero no es tan común como en colitis. Y la otra es que hay compromiso perianal, ¿no? Fístula, fisura. Am, en colitis vimos que hay manifestaciones extraintestinales. En Crohn no hay manifestaciones extraintestinales. Y los hallazgos endoscópicos de una enfermedad de Crohn se van a caracterizar porque hay estas lesiones serpiginosas y hay un aspecto empedrado. Eso no se olviden. El aspecto empedrado es típico de Crohn. Así como piedritas, como si fuese un murito, y las lesiones serpiginosas son estas. Es segmentario porque hay lesiones, hay partes sanas, partes dañadas, sanas, dañadas, sanas, dañadas. Y acuérdense que el recto se encuentra indemne. Igualito, endoscopía más biopsia, hay criterios, perdón, sería colonoscopía, ya no sería endoscopía. Colonoscopía más biopsia, un- y serían criterios mayores y criterios menores, ¿no? Inflamación, para empezar, transmural, y acuérdense esto, los granulomas no calcificantes son típicos de Crohn, van a haber agregados linfoides, y en criterios menores, inflamación en general, retención de moco, etcétera. Al igual que en colitis, hay
la clasificación de Montreal, pero acá no solo considera la localización de, de la lesión, sino también la edad del diagnóstico y el fenotipo, ¿no? Porque la enfermedad de Crohn es más estenosante y fistulizante que colitis ulcerativa. ¿Por qué estenosis fistuliza más? Porque hay mayor compromiso de las capas del tracto digestivo, ¿no? Y bueno, como les dije, puede comprometer solo ilio, usualmente compromete ilio terminal, puede comprometer colon. Cuando compromete colon es cuando nos confunde con una colitis, ¿no? Pero si hay compromiso de ilio, ya sabemos que no es colitis, porque la colitis solo afecta a colon. Y, y en función igualito al tipo de, en función a la localización y a la clasificación de Montreal, nosotros vamos a dar tratamiento, ¿no? Como les digo, usualmente el mayor compromiso es en ilion, ¿no? Y lo primero que se da acá es budesonida. En cambio, en el otro eran los 5 ASAs, ¿no? Sulfasalacina, mesalacina. Acá lo primero que damos es budesonida. Si es que hay compromiso perianal, o sea, el compromiso es mayor, puedo considerar dar inmunomoduladores o anti-TNF-alfa, ¿no? El TNF-alfa es un marcador inflamatorio. Es una molécula inflamatoria, ¿no? Yo doy anti-TNF-alfa para bajar la inflamación. Y si ya la afección es moderada o grave, recién puedo considerar cirugía o tratamiento de soporte, ¿no? Dependiendo del compromiso también. Ahora, la enfermedad de Crohn igual tiene distintos estadios, ¿no? Hay una fase preclínica en la que no hay muchas lesiones. En la enfermedad de Crohn temprana ya hay lesiones, pero no hay complicaciones, no hay fístulas, no hay abscesos, no hay estenosis. Y ya cuando es establecida es cuando ya vamos a ver las complicaciones, fístula, absceso, estenosis. Y en el peor de los casos, pues puede desarrollar un cáncer colorectal, pero recuerden que más riesgo nos da la colitis ulcerativa. Y ya, chicos, eso sería todo. En cuanto a la segunda sesión, no sé si tienen alguna pregunta o duda. Igual, ahorita les estoy compartiendo el post-test. A ver, les comparto ahorita el... Mm, ya. Chicos, ya les compartí el post-test. Les doy un par de minutos para que lo puedan completar. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o duda, o eso sería todo. ¿Crees que puedas repetir los tratamientos tanto de colitis y de enfermedad de Crohn? Sí, claro. A ver, ya. Ah, no estoy compartiendo. Ah, no. No, todavía. Ya, a ver. Mm, uy, un momento. Voy a conectar mi móvil. Ya, sí se ve mi... Sí, sí se ve. Ya. Ya, miren. En colitis ulcerativa, el tratamiento va a depender, bueno, en realidad en los dos, ¿no?
va a depender de la localización y el grado de activación, porque en ambos casos no es que haya no hay un tratamiento definitivo porque el paciente va a tener, así como las enfermedades reumatológicas, va a tener periodos de activación y remisión. Entonces simplemente hay que controlar la enfermedad. Y qué tan fuerte puede ser el tratamiento va a depender del grado de compromiso, ¿no? Porque, por ejemplo, si afecta solo el recto, en el caso de una colitis ulcerativa, ¿no? Que sería, si afecta solo el recto, lo llamamos proctitis y sería, según la clasificación de Monreal, un E1. Ya. Para empezar, la sintomatología va a variar porque solo va a haber compromiso de recto y entonces va a tener sangrado digestivo bajo, ¿no? Y por ahí tenés urgencia. Entonces acá yo usualmente que doy son los 5-ASA, que son los ácidos 5-aminosalicílicos, que son antiinflamatorios. Y acá están la mesalazina, sulfasalazina. Esos serían como que los nombres, o sea, el grupo farmacológico es 5 ácido, no, ácido 5-aminosalicílico. Y el nombre, pues, de los fármacos son mesalazina, sulfasalazina. Entonces, yo puedo hacer una preparación rectal como para aplicación tópica, ¿no? O sea, o puedo darle corticoides tópicos. Y dependiendo de la severidad de la enfermedad en ese momento, porque puede ser una proctitis, pero que tiene una actividad patológica muy intensa de repente, ¿no? Entonces, si es muy intensa la inflamación, lo primero que yo hago es tratamiento con corticoides. Porque acuérdense que los corticoides son de rápida acción, bajan la inflamación muy rápido, pero hay que tener cuidado cuando los utilizamos también porque también tienen muchos efectos adversos. Entonces, si mi inflamación o la activación de la enfermedad es leve, yo le doy el ácido 5-aminosalicílico tópico si es que es proctitis. Pero si es colitis izquierda, por ejemplo, o si es una pancolitis, imposible que yo le dé tópico, ¿no? Porque no hay forma de que aplique el corticoide o el 5-ASA a lo largo de todo el colon. Entonces ahí voy a optar por este, tratamiento oral, por vía oral, ¿no? Entonces le doy el 5-ASA vía oral o corticoide vía oral. Eso sería principalmente. Ahora, a veces puede ocurrir que el paciente no responde bien a ese tratamiento, entonces yo ya tengo que optar por otras opciones como inmunomoduladores o tratamiento ya inmunoterapia dirigida, ¿no? Como el anti-TNF, infliximab, adalimumab, etcétera. Pero esas no son nuestras primeras opciones de tratamiento. La primera opción, o sea, lo que hay que acordarnos es que lo primero que doy en caso de colitis es el 5-ASA o los corticoides. Y si yo quiero una acción rápida porque tengo ahorita activación patológica moderada, intensa, aguda de la enfermedad, entonces le doy corticoides. Y ya, eso para colitis. Y para Crohn, parecido, pero acá yo no voy a dar los 5-aminosalicílicos, sino que voy a dar budesonida. Ya, digamos que el fármaco de elección en colitis, digamos que es los 5-ASA o corticoides. Pero en caso de Crohn, el fármaco de elección es budesonida. Igualito, el tratamiento va a depender de la zona afectada, ¿no? Y el grado de compromiso. Entonces, usualmente afecta el ilio nomás, ilio o colon. Entonces, si tengo una ileitis, le doy budesonida. Si tengo ileocolitis o colitis nomás, también le doy budesonida. Pero ¿qué pasa? Muchas veces afecta la región perianal o genera fístulas. Y entonces ahí ya tengo que considerar darle otros fármacos como inmunomoduladores, ¿no? Ciclosporina, ciclofosfamida, metotrexate, etcétera, etcétera. Aciatropina. Hay múltiples inmunomoduladores, pero o sea, la idea no es solo no es sabernos todos los inmunomoduladores, sino conocer, digamos que el tratamiento inicial, que en este caso sería con budesonida. Pero igualito, si acá la enfermedad está muy activa, es moderada, grave, entonces lo primero que tengo que hacer es inducción con corticoides, porque el corticoide me va a ayudar a bajar la inflamación rápidamente en un primer momento. Y ya si hay mucha refractariedad a tratamiento, recién podría considerar
cirugía. Pero la cirugía es como que la última de tus opciones. ¿Sí? ¿Más claro? Sí, más claro, gracias. Ok, no te preocupes. Entonces, antes que me olvide, chicos, les voy a pasar los, los PPTs. Mm, mm, mm. Ya. Ya, chicos, les voy a pasar los PPTs por el WhatsApp. Eso sería todo entonces. Muchos éxitos en su examen de mañana. Espero que les vaya súper bien. E igual si tienen alguna duda o consulta con alguna pregunta o algún tema normal, escríbanme con confianza. Gracias. Ya. Muchas gracias. Chao, chicos, cuídense.